Shalom, Kahalayam La Yahweh, Bahasham, Kahabushai, Bahasham, Har Bahakadash, tú eres los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Y en esta lección vamos a entrar en el libro de Hechos, capítulo 17, que ya había hecho una lección de este capítulo, pero esto nos enseña que la Biblia no es como cualquier otro libro, que lo lees una o dos veces, lo puedes cerrar y puedes decir que ya tienes el completo entendimiento, sino que por medio del Espíritu Santo de Yahweh Shai, conforme vamos creciendo en esta verdad, nos va enseñando diferentes ángulos de entendimiento y constantemente estamos actualizándonos en el entendimiento de las palabras de este libro, que es la palabra de Yahweh Shai. Y también quiero mencionar, como han dicho nuestros apóstoles y nuestros ancianos, que tiene mucho sentido. Hoy estamos viviendo en una extensión del libro de Hechos, porque justamente estamos viviendo las mismas cosas. Los apóstoles, los discípulos y testigos de Yahweh Shai andan pues testificando del Mashiach, Yahweh Shai, a los israelitas, que algunos son estudiosos de la ley, otros son religiosos de las escrituras, tienen 20 años, 30 años en cristianismo, catolicismo y doctrinas alrededor de la Biblia, pero no conforme al Espíritu del Señor, sino conforme a ese cristianismo de la plantación, ese cristianismo con el cual el autoproclamado hombre blanco vino y conquistó a nuestra gente. Y les leían algo que se llamaba la Biblia del esclavo, donde solamente enseñaban cosas como obedecer a tu amo, ser un buen esclavo, un buen siervo, pero no te enseñaban que ese pueblo que está escrito en la Biblia son ustedes llamados negros e indígenas, a los cuales ellos estaban masacrando. Pero por el poder y espíritu y la profecía de Yahweh Shai, los testigos, los dos testigos, el reino norteño y el reino sureño, que conforman las 12 tribus de Israel, están de vuelta, en las calles, profetizando y buscando a la elección, a las ovejas de Yahweh Shai, que están dispersas por todo el mundo. Y vamos a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Y hoy en día, quizás no es Pablo y Silas que creemos que uno de nuestros apóstoles es Pablo en reencarnación. Y seguramente hay muchos otros apóstoles y discípulos del tiempo antiguo que están de vuelta hoy en día. Pero eso no es lo importante. No estamos buscando aquí decir yo soy este hombre, yo soy este discípulo, yo soy aquel profeta, sino que estamos concentrados en hacer el trabajo que el Señor requiere de nosotros, que pone en nuestra mente, en nuestro espíritu, el hacerlo, porque de Él viene el querer y el hacer. Pero esto lo menciono porque de esos mismos espíritus
están haciendo las mismas cosas que hoy en día. Y quizás hoy no están en Anfípolis, y hoy no están en Apolonia, no están en Tesalónica, como en el tiempo antiguo. Tomaban barcos, tomaban diferentes rutas, duraban días en llegar a visitar las iglesias, pero ahora lo hacemos por medio de diferentes cartas modernas, como hice una lección que pueden ver en mi canal. Hoy los hermanos andamos mandándonos diferentes cartas, que son estos videos, por medio del internet. Y también hay diferentes iglesias, pequeños santuarios que se han abierto alrededor del mundo. En este caso la de Tesalónica, en el tiempo antiguo. Y dice, y Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. Y esa es la práctica que hoy en día nosotros hacemos, que nos fue enseñado por nuestros apóstoles y ancianos. Cada sábado, por más de 40 años, nuestros apóstoles están en las calles, que es donde se junta la iglesia, la reunión de israelitas a discutir las escrituras. Y cuando hablo de discutir, no me estoy refiriendo a pelear y a tener debates, sino a escudriñar las escrituras, al instruirnos unos a otros, al reprender al que quizás tiene que ser corregido y a enseñar a otros hermanos para que crezcan en esto y que crezcamos todos juntos como un cuerpo, como una iglesia. Y otra vez, Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos por 3 sábados. Y hoy en día, en mi caso, yo salgo el día viernes. Pero como ya es costumbre, ya tengo unos años saliendo todos los viernes a discutir las escrituras. Y aunque nadie está a mi alrededor, aunque muchos israelitas vienen en un espíritu de debatir, vamos a ver qué es lo que nosotros hacemos como en el tiempo antiguo hoy en día. Les interpretaba las escrituras y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y la manera en que nosotros interpretamos es lo que estoy haciendo justamente ahorita, leyendo los versículos, conectándolo con otros versículos, estas otras escrituras, y trayéndote el entendimiento. Y a veces traemos ejemplos, a veces traemos historia, o depende según lo que se está interpretando. Pero nuestro enfoque es demostrar que Yahushua vino hace 2000 años. Él padeció por nuestros pecados. Él pagó la cuenta para que Israel pudiera otra vez reconciliarse con su Dios Yahweh, porque no pudimos cumplir el pacto. Que Él murió, pero resucitó entre los muertos. Y Él ahorita está sentado a la derecha de Yahweh, el Padre, ¿men? Pero también hoy en día estamos profetizando que Él va a regresar, ¿men? Y que Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Y lo va a hacer con violencia, ¿men? Él va a aparecer en sus carros de guerra en los cielos, como está escrito. Y eso lo hacemos como es costumbre. Viernes a viernes, o sábado a sábado, domingo a domingo, según el campo o los hermanos. Y todo es basado en las escrituras. Y les decía, este Mesías
este Mashiach es precisamente el Salvador que yo les anuncio. Yahawashi es al que anunciamos, el Salvador, que ese es el significado de su nombre en el hebreo. Ya el Yahawashi, Salvador o salvación. ¿Salvación de qué, man? De esta esclavitud en la que estamos hoy en día, man. Salvación de los hermanos y hermanas que andan viviendo entre las naciones, que se han despertado a saber su identidad y andan lejos de su gente. Pero ese no es de todos modos el propósito de esto, porque sabemos por profecía que el Señor al fin del día va a recoger a su electo de entre las 4 rincones de la tierra, como está escrito en Mateo 24, y nos va a unir a la iglesia, man, a los que hemos creído en Él, a los que hemos creído en su anuncio por medio de su Espíritu, man. Y dice, hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Y tú puedes ver, man, qué grupo es el que anda siguiendo los mismos pasos que los apóstoles del tiempo antiguo. Enseñándote que la manera de operar, de trabajar en campos, salir a las calles y interpretar las escrituras a nuestra gente, eso viene de una práctica antigua del ministerio que Yahawashi él mismo empezó, man. Pero tú miras a estas iglesias hoy en día y yo nunca vi hacer eso, man. Yo nunca vi a la iglesia cristiana o católica o por otro lado operar de la manera en que hoy los hermanos de la Gran Piedra de Molino estamos haciendo, man. Y yo soy nuevo en esto. Hay hermanos que tienen 30 años, 40, nuestros ancianos. Hermanos de 20 años, 10 años en esto. Y esto ha florecido. Esto ha crecido enseñándote que es respaldado por Yahweh Shinahawashi. Y las otras iglesias hacen eventos, salen a jardines a hablar de Jesús y Cristo, pero no te interpretan correctamente y al fin del día no te enseñan nada, man. Son palabrerías tras palabrerías sin ningún fundamento, man. Por eso nadie se arrepiente, por eso en esas iglesias nadie crece. Nadie se toma en serio la disciplina que es ser un discípulo del Señor. Y dice, lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Yahweh, Bahashinahawashi. Ahora, estos griegos eran griegos naturales, es decir, edomitas, la raza del autoproclamado hombre blanco. No, eran israelitas que andaban viviendo entre los griegos, que habían sido helenizados. Recuérdense que en el tiempo de los macabeos, muchos israelitas habían sido obligados a guardar las leyes de los griegos, sacrificar animales al Señor, ya no se permitía llamarse un judío, ya no se permitía la circuncisión en los israelitas, que es parte de nuestros mandamientos y el pacto que tenemos con nuestro Dios. Y muchos fueron valientes y se mantuvieron guardando el pacto con el Señor, y otros tomaron esas costumbres, las abrazaron, como hoy en día la mayoría de nuestra gente ha abrazado las costumbres de América,
diferentes filosofías, diferentes corrientes de pensamiento que son contrarias a tu Dios. Y cuando digo a tu Dios, estoy hablando de los israelitas que son de nuestra casa, de nuestra nación, de nuestro linaje de sangre, lo quieran o no, lo deseen o no. Si tú vienes de un hombre israelita, aunque sea un renegado, aunque sea un maldito, tú como yo estamos debajo de un pacto que tiene consecuencias. Y eso fue lo que sucedió en el tiempo antiguo. Algunos israelitas que se consideraban griegos, algunos sabían que eran israelitas pero vivían entre griegos, y otros no lo sabían. Pero el temor a Yahweh Shinahushai, al escuchar las interpretaciones de Pablo y de Silas, de cómo te enseñaban las escrituras, la palabra, la historia, temieron al Señor. Como nosotros nos dejamos de llamar mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos, salvadoreños, cubanos, jamaicanos. Hay hermanos que viven en países en Europa, en África, y quizás no saben exactamente qué tribus son, pero eso no importa, ¿me? Lo que importa es el temor a Yahweh Shinahushai, lo que es la confirmación de que tú eres un israelita. Esto es Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh Shinahushai son hijos de Dios. Entonces, si tú eres guiado, si a ti se te ha dado un entendimiento para poder comprender lo que es dicho a la iglesia, es porque tú eres un hijo de Yahweh Shinahushai. Y entendemos también que hay gente que parece de nosotros, que parecen llamados latinos, que parecen negros, e incluso ellos son edomitas, de la raza del autoproclamado hombre blanco, man. Porque sembraron su semilla en nuestras mujeres, y por medio de la esclavitud se hizo una mezcla. Ahora hay israelitas que se miran como llamados gringos, europeos, y hay gente que son de la raza de ellos que se miran como un llamado negro o latino. Entonces, no juzgamos hoy en día por la apariencia, sino por el espíritu. Ese recibimiento que tu espíritu tiene de las palabras que dan descanso, que dan esperanza, básicamente que te dan fe. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos los hijos de Dios. Porque en este gran levantamiento de hermanos y hermanas que está habiendo alrededor del mundo, nos miramos de todas maneras, hablamos diferentes idiomas, pero nuestro espíritu nos confirma que Yahweh Shinahushai es el existente y nuestro Salvador, man. Clamamos las mismas cosas, tenemos la misma esperanza, estamos unidos como iglesia que adora a Abba Yahweh.
mediante nuestro Señor Yahawashi, amén. Y dice, y no pocas mujeres de la alta sociedad, enseñándote que había muchas hermanas que se estaban despertando a esta verdad. Dice, hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo. Oh, perdón, estoy volviendo a leer el versículo. Vamos a brincar al 5. Y los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes y armaron un motín y alborotaron la ciudad. Y eso no es nada diferente a lo que estamos viendo hoy en día. Estos fariseos modernos de campos, de grupos que saben que son israelitas y que guardan los mandamientos, que realmente piensan que van a ser salvados por guardar mandamientos, pero a la hora más simple terminan quebrando uno. Hey, ellos son maleantes. Y voy a traer un ejemplo, Y esto no lo digo con el propósito nada más de hablar mal contra grupos, nomás porque sí. Pero mira el espíritu en el que vienen ellos. Tú ves a estos israelitas con armas, diferentes vestidos con flecos, el borde azul. Pero ellos vienen en un espíritu de maleante y de, como dice aquí, y de vagos. Ese es el espíritu del mundo, Ese es el espíritu de estos maleantes y vagos, Y son judíos. La mayoría de ellos son la tribu de Judá, los llamados negros y morenos. Pero mira, andan causando alboroto en la iglesia. No andan en un espíritu correcto, Andan promoviendo armas, andan promoviendo alboroto. ¿Qué es eso, Otra vez, esto se está repitiendo. Los judíos no se quedaron pasivos y se reunieron unos cuantos vagos y maleantes y armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Ahora, quizás esta historia es un poquito diferente, porque era en el tiempo antiguo, pero cosas similares han estado pasando. Hablan mal de nuestros apóstoles, de nuestros ancianos, de los hermanos que andan enseñando la doctrina correcta, buscando edificar al electo, y ellos vienen a alborotar a los israelitas que quizás están entrando a esta verdad y son llevados a comportarse como vagos y maleantes, a posar tomando matralletas y esto, están trayendo alboroto en la casa de Yahweh Shinahabushai. Mira la cara, shit. Dice, pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos hombres han revolucionado todo el mundo, han llegado también hasta aquí. Y esto ahora lo vemos con los israelitas que no saben qué son, que andan llamándose cristianos, que andan llamándose católicos, diferentes hombres que adoran santos, que se llaman mexicanos, haitianos,
puertorriqueños, chilenos, salvadoreños, cuando nos miran en las calles, en el campo, andan ahí diciendo, ¿qué es esto? No, yo amo a mi Guadalupe. Yo amo a la Madre de Dios, a la Reina de los cielos. Jesús es el Salvador. Jesús Jesús me enseñó mi madre. Así me enseñó mi madre, así me enseñó mi abuela. Eso es lo que yo creo. Pero cuando escuchan Yahweh, cuando escuchan Yahawashi, cuando escuchan la verdadera doctrina de quién es la verdadera nación, quién es el verdadero pueblo de Dios entre las naciones, ellos se trastornan. Nos miran como si fuéramos revolucionarios, y en parte lo somos, man. Yahawashi era considerado un revolucionario, un terrorista en su tiempo. Él andaba trastornando la mente de muchos hombres y de estudiosos. Y tengo aquí la definición de trastornar. Significa cambiar el orden de algo, salirse de lo normal. Y Yahawashi estaba cambiando el orden de muchos israelitas que andaban actuando mal, pero se enderezaron por el poder y espíritu del Señor, man. Porque esta palabra que el Señor es el verbo mismo, te sana. Nos saca estos demonios, man, que teníamos y que aún estamos batallando. Y la palabra para trastornar ahí es anastato en el griego. Y dice agitar, excitar. y este evangelio, esta doctrina de Yahweh Shinahabushai, la que se nos ha enseñado por nuestros apóstoles de la gran piedra de molino, ha agitado al mundo por completo, a las naciones, ha agitado a todo Israel y aún ha inquietado a nuestros enemigos, a Esaú Edom, como está escrito en Apocalipsis. Estos reyes del mundo que nos tienen en una esclavitud vieron a los dos profetas levantarse, ponerse de pie y temieron en gran manera. Vieron a los huesos secos de Ezequiel 37, que se cumplió en 1969 cuando el profeta Elías, que era el anciano Abba Bivens, se le fue dado el espíritu para empezar a traer de nuevo esa carne en nosotros, ese aliento de vida, como está escrito en Ezequiel 37. El aliento del Señor llegó a nosotros y nos excitó. Es el espíritu que sean estas tres definiciones, porque el espíritu de Yahweh Shinahabushai en nosotros está agitando el mundo entero. Nos ha excitado a nosotros y ha inquietado a nuestros enemigos. Y siguiendo, dice, y Jasón los ha hospedado en su casa, y todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Yahawashi. Ahora quiero traer Juan 10 y 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Porque solamente los que son las ovejas
los que pertenecen al redil de Yahawashi, a los que el Padre mismo les dio, van a reconocer su voz en medio de esta confusión, en medio de estas mentiras, en medio de esta tinieblas. Porque muchos hombres llegan al campo diciéndonos, oh, pero es que yo ando buscando la verdad. Yo ando buscando respuestas. Y luego les enseñas y te dicen, ¿y tú cómo me puedes comprobar que eso es la verdad? ¿Cómo sé que no la tienen los de allá? ¿Cómo sé que no la tienen los de aquella iglesia? Pues es sencillo, man. Si tú no entiendes este evangelio, esta doctrina, entonces tú no eres parte del rebaño de Yahweh Shinahawashi. Eres parte del rebaño de Jesús, quizás, del rebaño de Satanás, de Buda, de la Santa Muerte, man. Que todos ellos son ídolos y mentiras. Pero Yahweh Shinahawashi nos da vida eterna y nunca perecerán y nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos, enseñándote que hay predestinación. Así como en el tiempo antiguo creímos, porque reencarnación es bíblica, estaba predestinado que el día en que tú escuchaste esta verdad y fuiste activado en el Espíritu, es porque el Señor te tiene en la mano de Él y no hay nadie que pueda quitárselas de su mano. El Padre y yo somos uno, enseñándote que si tú eres parte de la elección predestinada a salvación en estos últimos días, cuando venga el día del juicio, el día del Señor, si tú eres parte de esas ovejas, no va a haber nada ni nadie que te aleje de Él. Y nadie va a poder robarle tu espíritu. Podrán matar tu cuerpo, pero no tu espíritu. No lo van a poder alejar de Él, man. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo. Man, Yahawashi estaba enseñando algo profundo, estaba enseñando la verdad. Y la gente quería matarlo, man, como hoy en día. Uno les explica los nombres, vamos al alfabeto, les explicamos historia. Les decimos, hey, tú eres un israelita, el Señor es por nosotros, no por las demás naciones que nos han chingado. Y parece que quisieran tomar piedras y palos y darnos con Él. Porque no, ese no es el mensaje. Hey, les damos consejos de los mandamientos, hey, tu dieta, man. Hey, ya no seas así, ya no seas asá. Y la gente se vuelve contra nosotros. Pero hey, miren lo que dijo Yahawashi cuando a él le pasó eso, man. Yahawashi dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones, por cuales todas ellas me van a apedrear. Ahora, nosotros comparado a las acciones que Yahawashi hizo, no somos nada. No le llegamos ni al 0.00001%, pero hey, estamos en la disposición y dando nuestro mejor esfuerzo para imitarlo a Él. Pero, ¿qué es lo que la gente opina, man? Hasta hoy en día, no te apedrearemos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Y Yahawashi es un Dios debajo de Yahweh. Es el segundo en mando en toda la creación, superior a los ángeles. Es el unigénito y primogénito de Yahweh el Padre, quien creó todos los espíritus, ángeles, demonios, aún a los Alahayam, a los dioses menores, por así decirlo,
y a las demás naciones. Pero el que no es espiritual, el que ni siquiera puede entender la parábola que el Señor utilizó de que las ovejas escuchan su voz y lo siguen, ¿cómo van a entender otras cosas, man? Por eso nos llaman hombres comunes y corrientes, que en cierta parte lo somos. Somos hombres comunes y corrientes, con problemas, con dificultades, con deudas, con familia. Nos enfermamos. Pero a la vez, cuando pones la perspectiva en un plano espiritual, pues no somos cualquier persona, man. Ya va a Shina mediante, man. Hasta podemos ser del 144,000, man, de los Alahayam, de los dioses menores. Pero siguiendo, vamos a ir al versículo 11, porque no quiero hacer muy largo esto. Selah, que en versículo 7 quiero tocar otro punto. Dice, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan, o sea, rechazan o refutan los decretos del César, que el César era como el gobernador en los tiempos de Roma, pues afirman que hay otro rey, quien es Yahawashi. Ahora nosotros somos sujetos a los gobiernos en los que estamos. Tenemos que darle al César lo que es del César. Es decir, si hay un impuesto, si hay ciertas leyes que tenemos que guardar para no ser encarcelados, como leyes de tránsito, respetar el rojo, el verde, para poder funcionar. Tenemos que hacerlo, man. Estamos en una esclavitud. Pero cuando vengan leyes y decretos que se oponen a Yahweh Shina Abushai, no lo vamos a hacer. Como por así decir que tengamos que comer animales inmundos para obtener algún beneficio del gobierno, lo que sea, no lo vamos a hacer, man. Y tú puedes decir, poco por comida, no vas a agarrar ese beneficio, vas a ponerte en contra del gobierno por la dieta. Pues hay un montón de historias de hombres como Eleazar en el libro de Macabeos, que murió por no comer animales inmundos. Y muy pronto va a venir la hora de la tentación, donde van a querer poner ese sello de esclavitud, ese harakma, ese dispositivo implantable debajo de tu piel, de Apocalipsis capítulo 13, donde no puedes comprar ni vender, man. Pero como decía aquí, dicen que no, que objetan los decretos del César, pues hay otro rey. Y cuando tú buscas César, Borgia, que no es casualidad que la imagen que hoy supuestamente se enseña del Hijo de Dios de la Biblia es este güey aquí, supuestamente. Ahora, muchos van a decir, no, pero esta no es la imagen de Jesús. Muchos cristianos, nosotros no adoramos la imagen de Jesús. No, sí la adoran, man. Porque este güey aquí, aunque los cristianos, y si eres un católico, ya no me importa si dices que no, yo no adoro esa imagen, yo no tengo cuadros en mi casa. Tú adoras su imagen, tú adoras lo que él representa, que supuestamente ama a todas las naciones, que él vino a salvar el mundo, supuestamente el entendimiento de Juan 3 y 16, que los mandamientos como la dieta ya no importan, porque Jesús rompió el acta de los decretos. Eso es pura paja, man. La escritura nos dice que los que van a ser salvos son los que guardan
los mandamientos y la fe en Yahushua. No, pero yo sí los guardo. Pero el nombre es Jesús. Ese no es el nombre tampoco, man. Ese es un pinche nombre griego. Inspirado en otro fucking griego, man, de su misma raza, César Borgia, que es el hijo del Papa Alejandro VI de los Borgia en el Renacimiento. Ahora, muchos van a decir, no, pero Jesús no se mira así. Él se miraba como el Señor tampoco se miraba como este pinche vato aquí, man, en el lado izquierdo. La escritura en Apocalipsis 1, aproximadamente versículo 13, nos habla de la apariencia del Señor. Un hombre moreno, con un afro, con cabello como lana de oveja, blanco. Él tampoco se miraba así, man. Ni así, y mira, este es un griego. Este güey sí es Jesús. Pero nosotros no adoramos a César. Nosotros no adoramos al Kaiser. Nosotros no adoramos a Cristo, adoramos a Yahushua, un hombre moreno, man. Ahora, hermanos, hemos hecho muchas lecciones. Ve esta blasfemia, man. Esta asquerosidad. Y nosotros nos oponemos al César Borgia, al Jesús, al Cristo, al rey griego, al rey romano. Nosotros adoramos a un hombre de la tribu de Judá llamado Yahushua, que ha sido glorificado y sentado a la derecha del Padre Yahweh. Vamos a brincar al versículo 11 para cerrar. No quiero hacer muy largo esto. Dice, estos eran, porque después de todo eso, Pablo y Silas fueron a otro lugar, man, porque básicamente había una persecución. Y dice, aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea, y al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Es decir, había diferentes campos, agrupación de israelitas despertándose y que se juntaban a discutir, a estudiar las escrituras. Pues en Berea, cuando los apóstoles, los líderes llegaron, ellos andaban en un mejor espíritu que los de Tesalónica y andaban recibiendo la doctrina con agrado, con disponibilidad, man. Y diariamente examinaban las escrituras para comprobar si las cosas eran así, man. Y eso es algo que nosotros practicamos aquí en la Gran Piedra de Molino, dicho por la misma boca de nuestros apóstoles y ancianos, man, que estudien por ti mismo esto. Sé convencido de tu propia mente, no nada más creas todo lo que un hombre dice. Ahora, no estoy diciendo que desconfíes de los hermanos, sino en el sentido de que tú tienes que hacer tu propio estudio, man. No puedes ir ahí por el mundo creyendo todo lo que la gente te dice sin comprobarlo por ti mismo. ¿Crees lo que un hermano dice? Pues ahora haz tu estudio para decir, oh, tiene razón. Tienes que comprobar esto y examinar diariamente si es posible. Ahora, yo sé que no siempre tenemos el tiempo o hasta el ánimo para leer, pero como dice una canción de esta mujer
Alika, que cantaba reggae, creo que es una acerita de Uruguay, si no estoy equivocado, pero ella tiene una canción que dice: un capítulo por día aleja al diablo de tu vida. Puedes leer un capítulo por día, pero bien estudiado, bien examinado. Meditar en lo que estás leyendo. No necesariamente tienes que leer 5 o 10 capítulos. Hay veces que la historia se pone buena, se pone interesante y andas en fuego y te avientas 5 capítulos, 10 capítulos, te avientas un libro entero. Pero si puedes, uno por día, ¿man? Y dice: un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastante hombres. Ahora quiero traer 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, es decir, diligencia es estar, aquí tengo la definición mejor, con prontitud, con prisa. Hay que con prontitud ponerse pilas y estudiar, como dice aquí, con esmero y el cuidado para ejecutar algo. La virtud se trabaja poniéndola en práctica. Así es, la diligencia, como dice aquí, procede del latín diligere, que significa cuidar. El cuidar esta relación con tu Dios, este conocimiento, esta verdad, tenemos que cuidarla con diligencia, con prontitud. Estar atentos de ella, de esta verdad, para presentarnos ante el Señor aprobados, Porque yo sé que hay muchos hombres pastores, que ven nuestros videos, luego quieren explicar Apocalipsis 13, quieren explicar Apocalipsis 10, Daniel capítulo 2, Job capítulo 1 o 2, pero utilizan el nombre de Cristo y de Jesús. Y ahí enseñan que no son diligentes en esto. No hicieron su estudio del alfabeto, no hicieron su estudio de dónde viene ese nombre maldito de Jesús y de Cristo. No hicieron su estudio de saber por qué es que muchos israelitas empezaron a helenizarse y a creer en las costumbres de los griegos y luego de los romanos. No hicieron su estudio de entender por qué es que nuestra gente está maldita y anda creyendo en dioses que no conocimos, adorando a la madera y a la piedra. Deuteronomio capítulo 28, Y dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, Y eso es nuestra prioridad en esta vida. Ahorita estamos laborando para el Señor. Ahorita somos contratados. Somos Yashashkar en este ministerio. Estamos dando un esfuerzo. Estamos dando nuestra vida como un sacrificio para crecer en esto, y manejar esta palabra con precisión para enseñársela a otros con el cuidado y la seriedad que esto tiene que ser tratado, con la seriedad con la que esto tiene que ser tratado. Esto es Josué capítulo 1 versículo 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Y ahí es donde muchos hombres fallan.
Solamente con decir estudia, man. Y yo he escuchado de boca de cristianos decir, man, yo no sé nada, yo lo único que sé es que Jesús me ama. Lo demás no importa, lo único importante es que Él me ama y que voy a ser salvo porque creo en Él. Ese es un pinche espíritu perezoso, un huevón, man, a los cuales el Señor odia. Pero si tú lo amas, tú vas a estudiar constantemente el libro de instrucción para saber qué es lo que a Él le agrada, para saber cuáles son sus caminos. Medita en Él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿Tú por qué crees que Yahweh Shinahabushai estaba dándole esa instrucción a Josué? Solamente para tenerlo ocupado y que perdiera su tiempo leyendo sin obtener ningún beneficio de leer el libro de la instrucción que es la Biblia. No, es para que te sirva de lámpara en tu camino, en tus pies. Cosa que no meditan, man. Y la cosa es que en este mundo, en esta vida, ok, trabajamos 8 horas, 10 horas, quizás hermanos menos, quizás hermanos más, pero después de tu trabajo, ocupas tu mente en algo, viendo una película, escuchando música, platicando con tu mujer, haciendo algún deporte, yendo a correr. Ahora, no hay nada malo en eso, no es pecado ninguna de esas, pero tienes que dedicarle tiempo al conocimiento de Yahweh Shinahabushai. Y eso nada más lo van a hacer los que quieren la sabiduría, los que buscan con diligencia sabiduría. Y nosotros entendemos, como dice aquí, y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Sabemos la importancia de tener un fundamento en Yahweh Shinahabushai. Pero con eso, Akiem, esto era algo que quería hacer corto, pero el espíritu pega y así salen las lecciones, man. Vamos a darle toda la honra, gloria y alabanza a Yahweh, Ba'asham Yahabushai, Ba'asham Hakadash. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la gran piedra de molino. Hasta la próxima. Shalom.